¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos. Soy Saraí Moros Ramos y comenzamos una nueva ronda informativa. Lo hacemos con nuestros titulares en sus pantallas. El gobierno de Honduras ordenó retomar la custodia del Sistema Nacional Penitenciario por parte de la Policía Militar del Orden Público. Estaremos en Francia, más de 700 detenidos y 45 agentes policiales lesionados. Es el saldo de la quinta noche consecutiva de las protestas contra la violencia policial en este país. Mientras que en China, equipos de gestión de riesgo evacuaron a las familias afectadas por deslizamientos de tierras causados por las lluvias de las últimas jornadas en el condado de Xi'an. Comenzamos. El gobierno de Honduras ordenó retomar la custodia del Sistema Nacional Penitenciario a través de la Policía Militar del Orden Público. El comandante de la Policía Militar expresó en un informe preliminar que tomaron el control de las 25 cárceles hondureñas por instrucciones de la presidenta Xiomara Castro. El funcionario agregó que desde el 1 de julio la administración y control de los presidios pasa a manos del Instituto Castrense por el lapso de un año, debido a las batallas entre pandillas rivales que han causado numerosas muertes. Como parte del operativo, todos los directores y subdirectores de los centros penitenciarios fueron sustituidos por mandos militares. Durante las primeras requisas en los penales, tanto masculinos como femeninos, han sido hallados arsenales de fusiles, pistolas y granadas, así como drogas y otros objetos no permitidos. Pasamos a Guatemala. El máximo tribunal de este país ordenó suspender la oficialización de los resultados de la primera vuelta electoral celebrada el pasado 25 de junio y pide que sean depurados algunos dirigentes que alertan sobre esto, sobre el riesgo de un golpe electoral. Varios ciudadanos se han concentrado en los alrededores de la Sala Constitucional en la noche de este sábado después de conocer que la Corte ordenara una nueva audiencia de revisión de votos. Organizaciones sociales agrupadas en el Mirador Electoral alertaron sobre la supuesta pretensión de algunos partidos políticos de anular las votaciones del pasado 25 de junio. En este contexto, el candidato presidencial por el movimiento Semilla hizo graves señalamientos. Cambiamos. Las autoridades de México y Estados Unidos discuten las condiciones de un nuevo programa de refugiados para solicitantes de asilo provenientes de terceros países del continente. El plan que se está debatiendo permitiría a los migrantes que reúnan los requisitos para obtener el estatus de refugiado y entrar a través del programa estadounidense de reasentamiento de refugiados, que solo está disponible para solicitantes en el extranjero. A diferencia de la mayoría de los inmigrantes que solicitan asilo tras entrar en Estados Unidos, los refugiados reciben la autorización de trabajo inmediata y prestaciones del gobierno como ayudas para vivienda y empleo. De igual modo, pueden solicitar convertirse en residentes permanentes en el plazo de un año. La Cancillería mexicana afirmó mantener comunicación constante con Washington sobre diversos programas y políticas, salvaguardando siempre la soberanía nacional. Sin embargo, señaló que de momento no se ha llegado a ningún acuerdo. Seguimos también las condiciones meteorológicas en México. Les contamos que al menos una persona murió tras el paso del huracán Beatriz por el país. El Servicio Meteorológico Nacional informó que el huracán Beatriz se degradó a tormenta en las últimas horas, conservando las condiciones para generar lluvias en varias localidades. Las autoridades locales de diversos estados se mantienen en alerta debido a las inundaciones que han dejado más de 100 viviendas afectadas. En ese contexto, funcionarios instaron a la población a mantener las medidas de seguridad correspondientes. Y en la mayor de las Antillas, específicamente en Matanzas, en la zona de Varadero, aterrizó el primer avión que llega de Rusia tras la reanudación de los vuelos directos. El primer vuelo aterrizó este sábado en el balneario cubano de Varadero, marcando la reanudación de la comunicación aérea directa entre ambos países, la cual recordemos que fue suspendida en el año 2022. La aeronave es un Boeing 777 con capacidad para 457 pasajeros que cubre la distancia entre Moscú y el balneario cubano
Milano de Varadero en unas 13 horas aproximadamente de vuelo. Los vuelos se realizarán 2 veces por semana, los jueves y los sábados, y a partir del mes de septiembre el programa se ampliará a 3 vuelos semanales. También hablamos sobre otro tema en Cuba. El presidente Miguel Díaz-Canel recibió a su homólogo boliviano Luis Arce Catacora como parte de los avances en la cooperación bilateral. En el transcurso del diálogo entre ambos mandatarios conversaron sobre varios temas para impulsar la cooperación en áreas que se habían definido en la visita oficial que realizó Arce en diciembre del año 2021. Además, el presidente cubano reconoció el mensaje de solidaridad de su homólogo boliviano tras el impacto del huracán Ian por el occidente del país, recordemos. Por otra parte, el presidente boliviano tiene previsto reunirse con el canciller de la mayor de las Antillas, Bruno Rodríguez. En Estados Unidos se registró en la madrugada de este domingo un nuevo tiroteo masivo, el número 336 en apenas 6 meses. Al menos 4 personas han fallecido y hay 25 heridos de distinta consideración en el ámbito de la gravedad de las heridas. Los hechos ocurrieron en medio de una fiesta en Baltimore, en el norte de la costa atlántica del país. El reporte policial confirma que recibieron una llamada de emergencia en las adyacencias del barrio Brooklyn. Según los medios locales, más de 100 personas se habían congregado para celebrar la fiesta del barrio cuando se escuchó una ráfaga de casi 30 disparos, a la que siguieron varias más. El archivo de la violencia armada contabiliza desde enero hasta el 1 de julio 9.380 personas fallecidas solo por arma de fuego. Seguimos en Estados Unidos. El destacado periodista estadounidense Max Blumenthal, fundador y redactor en jefe del periódico del espacio informativo The Grayson, denunció ante el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas que el público estadounidense desconoce a dónde van a parar los recursos que su gobierno destina para el conflicto en Ucrania. Así sucedió. Según Blumenthal, una investigación independiente de las asignaciones de impuestos estadounidenses a Ucrania durante 2022 y 2023 reveló que hay una serie de gastos y otras irregularidades que aún no han sido explicadas por las autoridades estadounidenses. De acuerdo con el informe, la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, ha concedido 21.800 millones de dólares a Ucrania a lo largo de los años fiscales 2022, lo que representa cerca de 41% del gasto de la agencia en ese periodo. El documento revela un pago de 4.25 millones de dólares por la entrega de material para explosivos a Ucrania, a una empresa de submarinismo militar calificada como fraudulenta por el Senado estadounidense. Blumenthal destacó el pago de más de 4.000 millones de dólares de la deuda soberana de Ucrania a través de pagos realizados al Banco Mundial, monto que equivale a $30 por cada ciudadano estadounidense. Los datos revelan una asignación de $500.000 a la Fundación Kazimir Pulaski para financiar un programa dedicado a promover los objetivos de la política exterior estadounidense. Se detalla también el envío de 30.9 millones al contratista privado Chemonics International para un proyecto denominado Iniciativa de Creación de Confianza en Ucrania. Según los investigadores de The Grayson, Chemonics ha estado relacionado con la entrega de fondos y suministros de Washington a los cascos blancos sirios, que sirvieron como brazo propagandístico de la operación armada en Siria. Seguimos con más. Las fuerzas del ejército ruso neutralizaron un nuevo contingente de equipos militares y tropas de Ucrania en la región de Donetsk. El portavoz de la agrupación de fuerzas rusas Oleg Chejov, mencionó que el ataque fue liderado por unidades de combate del Regimiento de Protección Radiológica, Química y Biológica. Chejov además destacó que este mismo equipo se encontraba en una misión de combate contra los sistemas pesados de lanzallamas, conocidos como Soltespec, en una zona al sur de la región, donde neutralizaron a las unidades superiores del ejército ucraniano. En este sentido, el funcionario mencionó que se crearon condiciones propicias para que los equipos motorizados del grupo recuperasen posiciones que habían sido ocupadas por Ucrania.
Pasamos a Francia. 700 detenidos es el saldo confirmado por las autoridades francesas de aprehendidos este domingo, después de registrar la quinta noche consecutiva de disturbios tras la ejecución del joven Naël de 17 años a manos de un policía. Según el último parte del Ministerio del Interior, a las 8 horas local se contabilizaban 719 detenidos y al menos 45 agentes heridos. París y Marsella han reportado el mayor número de incidentes debido a la extrema situación. Los espacios turísticos del lugar de los Campos Elíseos han cerrado en plena temporada festiva. Sabemos que es el momento de mayor afluencia de turistas debido a esta extrema situación. El alcalde de l'Arc-de-Ros, hablamos de Vicent Jeanbrun, denunció un intento de homicidio contra su familia y el ministro de Justicia, Éric Dupont, advirtió que los padres de los jóvenes manifestantes podrían ser multados. Pasamos a China. Las autoridades de varias provincias decidieron evacuar a las personas en zonas de riesgo por las fuertes lluvias registradas este fin de semana. En el condado de Xinjiang, en el este del país, las inundaciones y los deslizamientos de tierra causaron avalanchas de lodo en las zonas remotas que provocaron la interrupción del suministro eléctrico. Las autoridades dispusieron la evacuación de las familias que habitan las zonas bajas y desplegaron equipos de búsqueda y rescate ante la persistencia de los intensos aguaceros. Los deslaves ocasionaron también daños importantes a la infraestructura vial y el consecuente aislamiento de varios sectores que retrasa las labores asistenciales. Las autoridades aún no han reportado pérdidas humanas ni desapariciones a causa de estos sucesos. En China, los trenes balas de alta velocidad Fuxin, así se conocen, iniciaron este sábado sus operaciones, marcando el lanzamiento oficial en la línea ferroviaria Qinshay-Xinshan. Los trenes de bala de alta velocidad Fuxin iniciaron sus operaciones cubriendo una distancia total de 829 kilómetros de Xining hasta Golmut, en la provincia noroccidental china de Qinghai, siendo este el tramo más largo del mundo. Los vagones de estos trenes están diseñados y fabricados para manejar velocidades diferentes y resistir las diversas temperaturas climatológicas. Estos trenes son más altos y más anchos que los modelos estándar y pueden transportar por ende a más pasajeros. China cuenta con la mayor red de ferrocarriles de alta velocidad del mundo gracias a la visión del gobierno de unir destinos y de satisfacer la creciente demanda de la población de viajes cómodos y rápidos. Cambiamos. La Cancillería de Irán anunció que no enviará un nuevo embajador a Suecia en protesta por la quema del Corán frente a la mezquita de Estocolmo. Así lo dio a conocer el canciller iraní Hossein Amir Abdollahian, quien anunció la decisión y además no especificó cuánto tiempo su país se negará a enviar un embajador a este país, a Suecia. Esta decisión se da a conocer luego de la reunión con el nuevo embajador designado de Irán ante Suecia. Hablamos de Oyatollah Fagani, quien finalmente terminó en esta negativa que se debe al incidente en el que un hombre rompió y quemó un Corán frente a la mezquita central de Estocolmo en días anteriores. La Junta Militar de Malí renovó su Consejo de Ministros tras la remodelación a que fue sometido el anterior, del que salieron 13 titulares. La decisión anunciada le sigue a la comunicación sobre el fin de la misión pacificadora de la Organización de las Naciones Unidas en este país africano y en una semana al referéndum para la redacción de una nueva constitución. El nuevo equipo inicia sus funciones con la carta blanca que le otorgó la aprobación del boceto de nueva constitución propuesto por la Junta Castrense, encabezada por el coronel Assimi Goïta, en el poder desde mayo de 2021. El gobierno militar maliense atraviesa una difícil situación económica y de inestabilidad política debido a la acción de las entidades islamistas que controlan vastas zonas del norte del país.
En Uruguay, el gobierno adelanta la construcción de un embalse provisional para represar las aguas del río San José ante el agravamiento de la crisis hídrica. Así regresamos al continente. Los especialistas han advertido en las últimas semanas que el nivel de la presa de San Severino, que abastece a más de la mitad del país, se encuentra en un nivel crítico de aproximadamente un 2% de su capacidad, decían 2.4%. Y agregaron que en este escenario las aguas remanentes se tornan no aptas para el consumo humano ni animal. Ante esta situación, las autoridades anunciaron medidas como la distribución de agua embotellada, unido a la eliminación del impuesto sobre la compra de esta agua, y la construcción de una presa provisional en el río San José. Una opción menos atractiva, pero que también puede ser evaluada para las autoridades, es incrementar la proporción de agua salobre proveniente del río de la Plata. Repasamos también lo sucedido en la tercera jornada del 26º encuentro del Foro de Sao Paulo. Los debates abordaron el uso de las redes sociales y la batalla comunicacional para las izquierdas de América Latina, el Caribe y el mundo. Nuestro equipo desde Sao Paulo nos cuenta más, específicamente desde Brasilia. Le escuchamos, adelante. En el país donde la apropiación de plataformas de Internet por la extrema derecha fue fundamental en campañas electorales y genera desde violencia política hasta atentados en escuelas, el Foro de Sao Paulo alerta a la región sobre la urgencia de dar batalla en esas plataformas. Yo creo que eso fue exigencia de Chávez, consciente de lo que eso significa. Nos preparamos y debemos continuar preparándonos para la contraofensiva mediática por todos los medios posibles, incluyendo, por supuesto, las nuevas tecnologías. Durante el evento se recalcó que el uso de mensajes emotivos y envolvedores en las redes sociales por la extrema derecha buscan crear una imagen anticuada sobre organizaciones de izquierda. También fue denunciado el uso de mentiras diseminadas en forma coordinada por redes de la derecha global para criminalizar a partidos de izquierda y organizaciones como el Foro de Sao Paulo, vinculándolos a grupos criminales. Acciones como la creación de la Universidad Internacional de Comunicaciones en Venezuela fueron exaltadas. Entendemos que la resolución que tomó el Foro de San Pablo en el año 2018 de crear a instancias y propuestas del PSUV de Venezuela la Universidad Internacional de las Comunicaciones ha sido una decisión correcta, acertada y que va a poder ofrecer al conjunto de la dirigencia política, los militantes sociales, los comunicadores populares, un ámbito en donde capacitarse, formarse, recibir capacitación desde lo tecnológico. Los medios de comunicación no solamente son los diarios, la radio y la televisión, sino que actualmente hay que capacitarse para enfrentar la disputa que se da en las redes sociales. En Brasil, el gobierno y sectores de izquierda se enfrentan a las gigantes de Internet para la aprobación de un proyecto de ley que regule a esas empresas. Recientemente, la prensa local advirtió que el expresidente de facto, Michel Temer, fue contratado por Google para gestionar en el Parlamento en favor de sus intereses. Esas plataformas no pueden ser vínculo de discriminación de mentiras, de desinformación, como vimos suceder en Brasil en los últimos 7 años. Creo que mejoraremos, que la opinión pública está más crítica sobre lo que recibe, pero necesitamos avanzar. Con la libertad de opinión, todo bien. Cada uno opina, discute sus ideas, sea de extrema derecha, de izquierda, centro, derecha. Eso es la democracia, no hay problema, pero la mentira no puede ser conductora de cambio en la opinión pública de un país. La cuestión mediática y su transversalidad en las diversas disputas políticas estuvieron en el eje del Foro de Sao Paulo, que presenta su resolución el domingo 2 de julio. Ignacio Lemus y Julia Nassif para Telesur. Pasamos a Colombia. La Fiscalía de este país informó que fue capturado y judicializado Luis Fernando Gallego, alias Mono Guasa, quien sería el jefe del ala sicarial del Clan del Golfo en el Urabá antioqueño, señalado como el articulador principal de una ola de homicidios en la región. Así lo dijo. La Fiscalía General de la Nación judicializó a Luis Fernando Gallego González, alias Mono Guasa,
quien sería el jefe del ala sicarial del Clan del Golfo en el Urabá antioqueño. Este hombre, al parecer, tenía a su disposición un componente armado que se encargaba de ejercer control sobre las diferentes rentas ilícitas de esta organización. Luis Fernando Gallego González fue imputado por la Fiscalía por los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir agravado y lesiones personales. Un fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales imputó a Luis Fernando Gallego González los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir agravado y lesiones personales. El procesado, ante la contundencia del material probatorio presentado por el fiscal, aceptó los cargos. Pasamos a Venezuela. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana activó un corredor fluvial para evacuar a los mineros ilegales que voluntariamente están abandonando el Parque Nacional Yapacana en Amazonas. La denominada Operación Roraima busca expulsar las mafias y rescatar las zonas afectadas por la extracción ilegal de oro. La información la tenemos con Madeleine García. Uno a uno, los mineros y mineras ilegales abandonaron los campamentos improvisados en el Parque Nacional Yapacana. El diálogo de meses de los militares funcionó. Le ha ordenado a nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana que actuemos en defensa de nuestro ambiente, para la protección de nuestra fauna, de nuestra flora. Señor, ¿cuánto tiempo tiene? Es el sector La 40, uno de los 22 puntos detectados de extracción ilegal de oro. Aquí no hubo resistencia. Estamos haciendo el registro de las personas que voluntariamente en la mañana de hoy están abandonando el Parque Nacional, voluntariamente. Estamos prestando el apoyo a las personas para que sean trasladadas hasta tierra firme. El gobierno dispuso de chalanas para evacuarlos. Otros han salido por sus propios medios. Durante la operación hemos llevado a cabo la destrucción de más de 70 motores de diferentes cilindradas, más de 700 motobombas, 70.000 metros de mangueras de alta presión. La orden es que todo se inhabilite y desalojen el territorio y por encima de cualquier circunstancia respetar los derechos humanos. Aquí va. Pero más allá, el rescate de la naturaleza para preservar la especie humana. Así quedó Yapacana. Se utilizan materiales como la motobomba, motores de vehículos, para degradar de esta manera nuestro ambiente. Puedo observar una profundidad de unos 15 metros de daño a la ecología de nuestra república. El daño al ecosistema de la segunda cuenca hídrica del país es grande. En la capital de Amazonas, San Fernando de Atabapo, se sienten las consecuencias. Está acabando con todo. Mira, ya nosotros en este pueblo, antes no existía lo que es el cáncer. Ahorita nuestra gente está padeciendo de cáncer. Van como 17 ya, ¿verdad? Más o menos por ahí que ya han padecido esa enfermedad. Claro, es que el mercurio penetra en el cuerpo de los peces. Llegamos nosotros que nos alimentamos de peces y esos peces ya están contaminados. La operación Autana está en pleno desarrollo. Poco a poco los militares van avanzando en el segundo estado más extenso de Venezuela, ganando terreno para liberar Amazonas de la minería ilegal. Madeleine García, Telesur, Amazonas, Venezuela. Seguimos en Venezuela. El Ministerio del Poder Popular para la Defensa emitió un comunicado oficial con motivo al accidente del Sukhoi 30 MK2. Acá les mostramos en pantalla el comunicado. Así expresa, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana informa que hoy, 2 de julio de 2023, aproximadamente a las 09:45 horas, se precipitó a tierra en el sector Maitana, parroquia Paracotos, municipio de Guaycaipuru, del estado bolivariano de Miranda, el avión Sukhoi 30 MK2, siglas 3363, perteneciente a la aviación militar bolivariana. Realizaba un viaje aéreo en la práctica del desfile conmemorativo al 5 de julio. La precipitada aeronave era pilotada por el coronel Paulino José Millán Sabino y el teniente coronel Sergio Luis Hernández Gómez.
También manifiesta el comunicado, ambos tripulantes lograron eyectarse, sin embargo, lamentablemente el coronel Paulino José Millán Sabino falleció al caer a tierra. El texto detalla que ante la situación, el ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, ha ordenado iniciar las averiguaciones correspondientes con el objetivo de determinar las posibles causas del siniestro. Asimismo, instruyó a prestar todo el apoyo necesario a los familiares del oficial fallecido. Este despacho, por su parte, activó la Junta Investigadora de Accidentes Aéreos. Por medio de la misiva se expresó además: nos entristece enormemente la irreparable pérdida de un valiente profesional militar, quien ofrendó su vida sirviendo a la nación, al tiempo en que elevamos plegarias a Dios Todopoderoso para que apacigüe la pena de sus familiares, amigos y compañeros de armas, reiterándoles total solidaridad y apoyo incondicional. Ante ello, el gobierno de Nicaragua expresó sus condolencias por dicho accidente ocurrido en las prácticas por el Día de la Independencia de Venezuela. Así lo expresa el comunicado. Hermano Nicolás Maduro Moros, presidente de la República Bolivariana de Venezuela, querido hermano, te enviamos con gran cariño y solidaridad nuestras sentidas condolencias frente al accidente aéreo ocurrido en las prácticas del glorioso Día de Independencia, así como la dolorosa partida del coronel Paulino José Millán Sabino. A sus familiares, amistades y a ustedes en la presidencia de Venezuela, nuestro respeto y oraciones por su descanso eterno. Daniel Ortega Saavedra y Rosario Murillo. San Salvador 2023, les contamos sobre los resultados del béisbol. Venezuela se queda con el bronce de los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Acá los detalles. La selección vinotinto dejó en el terreno a República Dominicana 8-7 en un emocionante juego que fue hasta entradas extras, con un doblete de José García con las bases llenas, hasta que se definió así el duelo, ganado por el pitcher Eduardo Paredes, quien trabajó por espacio de 2 entradas, donde permitió una carrera limpia, ponchó a 3 y otorgó 2 boletos y solo permitió un hit. Venezuela, que se marcha del torneo con un récord de 5 juegos ganados por 3 perdidos, aseguró también su cupo en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023. Los dirigidos por Carlos García fueron capaces de sobreponerse a la derrota que sufrieron más temprano 11-4 ante Cuba, la cual los dejó fuera del final del torneo. Hablamos de México. Los atletas de este país, José Luis Doctor, Noel Alichama y Alejandra Ortega, llevan a México la grandiosa noticia de ser los campeones en marcha atlética. En un recorrido de 20 kilómetros, los 3 destacados atletas dominaron el momento, siendo quienes lograron caminar lo más rápido posible para alcanzar medalla de oro para José Luis Doctor, medalla de bronce para Noel Alichama y medalla de oro para Alejandra Ortega en su categoría, quien con tan solo 28 años completó la prueba en 1 hora, 35 minutos y 43 segundos, igualando el récord de la guatemalteca Mirna Ortiz, establecido en Xalapa en el año 1987. Gracias por habernos acompañado. Hasta la próxima.